de paciencia para que después no se pierda el hilo. Adelante, Gabriel. Bien, no sé si estás listo, Gabriel, o te vas a tomar un tiempo para hacer la pregunta. Estoy listo. Al tiro, al caliente. Ok, vale. Ok, mi pregunta es sencilla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Pablo menciona cuerpo, alma y espíritu como tradición infalible y como doctrina infalible. Te hago la pregunta, ¿dónde está eso en el Antiguo Testamento? Adelante, te escucho. Pregunta, predicador Diego. Primera de Tesalonicenses 4:23 fue. 5:23. Tu micrófono, René. 5:23, Darío. Ok, 5:23, ok. ¿Dónde? Solo dame un segundo, dame 30 segundos para buscar el pasaje. Aprendí. Permítame. Ok. Darío, tú le tomas el tiempo, Darío. Claro. Ahí está, ya estuvo, ya lo tengo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Repite la pregunta, por favor, Gabriel, y apagamos micrófonos para la respuesta. Primera de Tesalonicenses 5:23, San Pablo menciona como doctrina el cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde aparece el cuerpo, alma y espíritu en el Antiguo Testamento? Te escucho. ¿Entiende la pregunta, predicador Diego Sic? Sí, está muy fácil. Ok, adelante, 2 minutos. Recuerde, en el Antiguo Testamento explícitamente no está. Recuerde, Señor, que el Evangelio se lo reveló Jesucristo. Gálatas 1:12. Primero el 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es la enseñanza de Cristo. Esta enseñanza, Cristo se lo enseñó a Pablo directamente, porque ese es el Evangelio. Le recuerdo, señor Gabriel, que el Evangelio es la nueva alianza. El Evangelio es la nueva revelación. Por eso los judíos no aceptaron el Evangelio, porque aparentemente iba en contra de su ley. Le recuerdo que Pablo lo aprendió directamente de Cristo. Refute esto. O Pablo se lo sacó de la manga, o Pablo mensaje explícito que el Evangelio, todo lo que Pablo plasmó en sus 13 cartas, lo recibió directamente de Cristo, No necesariamente todo tiene que estar en el Antiguo Testamento, porque él lo recibió de Cristo. ¿Esto contradice el Evangelio? No, porque prepárese con mi primera pregunta, porque la pregunta que yo le voy a hacer, su magisterio sí contradice completamente la Escritura. Pruebe usted que esto contradice el Evangelio, lo que Pablo enseñó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Rápido, hay un texto implícito en Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra. Ahí está mencionando el espíritu y el cuerpo. Adelante. Sí, gracias. 2 minutos 7 segundos, predicador Diego Sic, su respuesta. Adelante, defensa, tu refutación de 2 minutos. Te ponemos tu tiempo. Adelante, René, pon el tiempo. Muy bien. Sí, adelante. Ok, dale. Sí, estoy listo, más que listo. 3, 2, 1, bueno, ya. Bueno, con todo respeto, Diego Sic, pero te acabas de dar una tremenda refutación. Y esto va con mi primer silogismo. Porque si los apóstoles, Cristo, los judíos fuesen sola escritura, todo estuviese aquí. Y no todo está aquí, amigo. Y al final te sacaste de la manga Eclesiastés, pero Eclesiastés te falta el alma. ¿Qué pasó con el alma? ¿No? Cuerpo, alma y espíritu. Y no puedes decir que San Pablo no lo establece como doctrina. No lo puedes decir. Ahora, qué pacatazo que te acabas de dar. Lo recibió directamente de Cristo. ¿Y por qué no quedó escrito? Si era doctrina, ¿por qué no quedó escrito si lo recibió directamente de Cristo?
Por lo tanto, amigo, tú mismo acabas de dar la respuesta y le das la razón a mi primer silogismo. No eran solo escritura, porque hacían doctrina de la tradición de Cristo. Se acabó. Esa revelación que recibió de Pablo, estamos de acuerdo que es infalible. El detalle es que no quedó escrito. No quedó escrito en el Antiguo Testamento. Y si Jesús lo dio directamente, ¿en dónde quedó? Nada, amigo. Tienes que aceptar la tradición que recibió Pablo de Cristo. Hasta aquí lo dejo. Muy bien, Gabriel tiene como 1 minuto con 23 segundos. Está bien. Adelante, Darío. Ok, predicador Diego Six, su primer pregunta, formúlela, por favor. Me encanta voltear la tortilla. Eso lo he enseñado a la gente que me sigue. Me encanta voltear la tortilla. Ahorita yo le enseñé con Gálatas que Pablo lo recibió de Cristo. O sea, es una revelación divina. Señor Gabriel, escuche la pregunta y usted no se puede quejar de esta pregunta, porque le voy a voltear la tortilla. Y aquí se le acaba todo su show. ¿Puede mostrarme usted un documento de su magisterio, un documento que diga que por revelación divina ellos recibieron esta revelación de la Asunción de María? Repito, puede mostrarme un documento, un numeral de su catecismo que diga explícitamente que por revelación divina recibieron ellos la doctrina de la Asunción de María. Y voy a la computadora, me dice el numeral. Si dice sí, me da el numeral. Si dice no, le entiendo. Adelante. Sí. Ok, ahí está la pregunta, Gabriel. ¿Puede mostrar un documento que por revelación divina? Sí puedo. Ok, Sí puedo. Adelante. 2 minutos. Bueno, vamos, por ejemplo, ahí búscalo en ChatGPT de una vez. Hipólito de Roma en comentario a Daniel. Voy por eso. Búscalo ahí en ChatGPT. Hipólito de Roma en su comentario a Daniel. ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué me interrumpe? Dije catecismo. Por eso. Para él, no especificó catecismo. Cualquier documento. Y nosotros somos tradición también. Cualquier documento y nosotros somos tradición. No haga falsa dicotomía. Déjeme argumentar y después me refuta. Déjeme argumentar y después me refuta. Gabriel. Ok, adelante, predicador. Déjeme argumentar, después me refuta. Señor Gabriel, yo me quedé callado. Escúcheme. Tu micrófono. Yo me quedé callado. Señor Gabriel, yo conozco su catecismo y cuando un numeral especifica, menciona a qué padre y menciona a qué tradición. En su numeral ahí lo dice. Y él menciona si es Ignacio de Antioquía, si es Tertuliano, si es Ignacio. La pregunta por favor, fue explícita. Déjeme responder. ¿Qué numeral ahora está agregando catecismo. No, está agregando catecismo. Al principio. Está agregando catecismo. Está grabado. La pregunta fue. Aquí están diciendo, que lo estás agregando. Y por eso voy acá a la computadora. Bueno, moderadores, ahí se los dejo. Él está agregando ahorita el numeral del catecismo. Darío. Él está agregando el numeral del catecismo. En la primera pregunta lo dijo de esta manera. ¿Puede usted demostrarme un documento de su magisterio donde recibieron la tradición de la Asunción de María? Ya en la segunda, un documento. Integra el catecismo. Un documento. Un documento, me dijo, un documento. Ahora está agregando catecismo. Espérame. Ahora está agregando catecismo. Espérame, Gabriel, espérame, René. Yo le entendí la pregunta, predicador Diego, sí, cuando él mencionó su magisterio, o sea, su enseñanza. Magisterio, claro. Magisterio, pero déjame responder. No, el magisterio no se reduce solamente en el catecismo. El catecismo es el resumen, el compendio. Es el catecismo. No, el catecismo es el compendio, pero hay mucho más. Y déjame responder. No me interrumpas. Vamos a la pregunta. Deja que reformule la pregunta. Si no la entendiste o no la supo explicar, el tema. Yo la entendí. Lo que él no sabe, lo que. No es la misma. Sí, escucha. Yo la entendí. Lo que pasa es que él no sabe lo que es magisterio. Y por eso me cita al catecismo. Eso es lo que pasa. Por eso te digo. Si tú no entendiste lo que quiso preguntar él o no. Yo le entendí y está agregando en este momento catecismo. Pero no me dejas hablar.
tal vez en esa pregunta, cuando nosotros, yo entiendo cuando dicen... Ok, hagamos algo, Darío, tranquilo. Yo sé que no tiene respuesta para eso, tranquilo. Vamos a dejar como él responda, pero él tiene que dar el documento que diga que este padre de la iglesia, por revelación divina, recuerde, como hizo Pablo, que yo lo recibí. Él tiene que mostrar, ok, no puede con su catecismo, yo sé que no puede. Ok, que muestre el documento, que el documento diga por revelación divina. Adelante. Ok, adelante, tienes 2 minutos. Vale, bueno, está agregando ahora lo del catecismo, ¿no? Eso ustedes pueden rebobinar y está diciendo ahorita catecismo. Ahora bien, fíjense, vuelvo otra vez. San Hipólito de Roma, en su comentario a Daniel, habla de que la Virgen María ha sido dotada de incorruptibilidad en su cuerpo, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el documento del Papa Pío sobre la Asunción. Ahí está. Y entonces, se dice que la tradición se recibe por relato divino, por revelación divina, de que la Virgen ha sido llevada al cielo de manera sin mácula, porque ella es la imagen de la iglesia. Otro documento, para que lo vaya buscando en ChatGPT. Epifanio de Salamina. Epifanio de Salamina en su Panarión 79 menciona de que así como Elías fue trasladado en una nube al cielo, de la misma forma la Virgen. Ahí está las referencias explícitas de la Asunción. Y todo esto está recapitulado en el documento del Papa Pío X, ¿sí? Pío X, en su tratado respecto a la Asunción. Adelante. Muy bien, 1 minuto con 21 segundos. Ok, vamos, Darío, con Diego. Ok, 2 minutos, predicador Diego Sic, adelante. Muy bien, hay que ser demasiado honesto, decir sí y no. No pudo probar absolutamente nada. Él tenía que probar que Hipólito haya escrito: y por revelación divina yo recibí este dogma de la Asunción de María. Pero ¿qué mencionó él? Así como Elías fue llevado, es una deducción del que él mencionó. Claramente lo dijo: así como Elías, yo creo, yo también creo. Bueno, si se basa de suposiciones, bueno, yo supongo que también soy un arcángel. Si hay un arcángel Gabriel, yo también supongo que soy un arcángel. Usted tenía la tarea de probar que ese documento diga: y por revelación divina, oh, Cristo se me apareció. Así como con Pablo, dice que Jesucristo le enseñó a Pablo por revelación. Yo no aprendí el evangelio ni por hombre, sino por revelación de Cristo. Usted tenía la tarea de responder. Hipólito de León, ¿qué más mencionó? Mencionó a Hipólito y no me acuerdo a quién más. Usted debió de enseñar. Y dice este padre de la iglesia que por revelación divina le fue revelado, pero su numeral 66 lo tracatea. Su numeral 66 dice que ya no hay revelación por ser revelada. Dice que ya no hay. Las revelaciones están cerradas. No, hombre, hay que ser demasiado deshonesto para decir sí. Es más honesto decir: don Diego, no hay, pero le voy a explicar, así como lo hizo, por qué nosotros creemos en la Asunción de María. No hay un texto explícito de un documento que diga que fue por revelación divina. Lo creemos por esta razón, y bueno, se lo acepto. Pero decir sí y no tener documento es demasiado deshonesto. Okay. Adelante, René. Okay. Viene mi segunda pregunta. Espera, Gabriel. Voy a tomar un poco de sugerencia en cuanto a lo que dijo Diego de un principio de las preguntas cerradas. Él no le parece las preguntas cerradas. Ok. Gabriel, ¿usted acepta la pregunta que hizo Diego? No lo quise interrumpir porque por respeto, porque estamos en la sola escritura, Asunción de María, estamos saliendo fuera de la escritura. No sé si lo acepta, ahí lo dejamos. Sí, es que evidentemente es una pregunta
que se sale del tema, pero no pasa nada, no pasa nada. Y de paso, el asunto como de cancillar, ¿no? De las preguntas cerradas, y después cambió la pregunta, bueno, en fin. La gente es inteligente, entonces la gente está viendo esto. Pero tú crees en la Adelante, asunción de María. viene mi pregunta. Pero tú crees en la Viene mi asunción pregunta, de María, viene mi pregunta. todo eso que te está Eso preguntando. es Viene mi tradición. pregunta, usted es Es moderador, lo que él usted es viene a moderador. defender, Viene mi tradición. pregunta. Por eso, pero para que no digas que no. Viene mi pregunta pregunta, está amigo. Encárguese de moderar el debate. Viene mi Sí, pregunta. por eso estoy tratando de moderar. Cierra el micrófono. Viene Estoy mi hablando. pregunta, amigo. Estoy hablando. Viene mi pregunta. Respeta al moderador, Viene mi Gabriel. pregunta, por Respeta. favor. Sí, Respeta al aquí es que no moderador. me va a No, callar, por eso soy le digo, moderador. encárguese a moderar. Él no está de adorno. Él no Encárguese está a de moderar. adorno. Encárguese a moderar y deme mi pregunta. ¿Apagas tu micrófono? Viene mi pregunta. ¿Apagas tu micrófono? Por favor, gracias. Si la pregunta te lo hizo es Viene porque mi eso es lo pregunta. que tú crees. Para que no estés diciendo que la pregunta Viene mi está mal. pregunta. Ok, haz Está tu bien. pregunta entonces. Estuvo fuera de lugar, pero viene mi pregunta. Va. Lo vuelves a repetir, te Ok. lo vuelvo a repetir. Es lo que tú crees y por eso te lo preguntaron. ¿Ok? Está fuera de lugar, pero viene mi pregunta. Va. Tú lo crees y te lo preguntaron. Fue por eso. Si quieres te vas. Mira, si quieres te vas. Así de sencillo. Si no quieres moderar, te vas. Si no sabes Así de sencillo. Si no quieres moderar, te vas. Si no No es el sabes tema. que es un moderador, no sabes respetar un moderador, te entiendo. Pero tú Mira, moderando tengo aquí. mucho más tiempo que tú debatiendo, hijo mío. Vamos a la Tengo pregunta. mucho más tiempo que debatiendo que tú, hijo mío. No me vas a parece. enseñar cómo debatir. No parece. No me No vas te a Señor enseñar a Gabriel, debatir. respetas. Vamos a la Otra pregunta. ofensa y se va. Yo Voy- le corto el voy debate. con- Se va. Yo lo corto Sí. el debate. ¿ok? No, el que se va Yo es le usted corto el entonces. Si debate. se va, sea usted. Otra Porque viene mi falta, pregunta. Viene mi pregunta. No, señor, usted no trae nada. No trae nada. Viene mi Lo vamos pregunta. a sacar de acá. Tranquilo. Otra falta Viene de mi respeto al pregunta. moderador, se acaba el debate. Viene mi pregunta. Otra falta de Viene mi respeto al pregunta. moderador, se acaba el debate. Viene mi pregunta, amigo, pero Usted, ¿por usted es qué? nadie, señor. ¿Cuántos gatitos lo están viendo por allá? ¿Como 100? No, usted no es nada. Otra falta de respeto al moderador, se va. Vamos, ¿Quién se vamos va? con la pregunta. Se van ustedes. Vamos. Yo me quedo. Tranquilo, Gabriel, tranquilo. Hagas tu pregunta, hermano. Ajá. Puedes hablar con tu Viene mi hermano. pregunta. Vamos. Viene mi Dale pregunta. su pregunta, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Demuéstrame esa doctrina en el Antiguo Testamento, por favor. Capítulo y versículo. Adelante. Si quiere lo lee, le da su tiempo para leer y adelante. Adelante, predicador Diego Sí. Muy bien, es una pregunta abierta, vamos. Claro. Una pregunta abierta. La respuesta va a ser la misma. Tomo mi tiempo, porque a mí me gusta tomar mi tiempo también. 3, 2, 1, tómame el tiempo. Dice él, en cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Muy bien, esto porque es una revelación que Dios le enseñó y seguramente lo aprendió de los apóstoles, porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y este verbo se hizo carne. ¿Qué dice la escritura? Que Cristo era un misterio que no había sido revelado a los antepasados. Cuando yo debato con los unicitarios y con los unitarios, les traigo el mismo argumento, porque los unicitarios dicen, muéstrame a Cristo. Entonces esto es una revelación que se les dio. Recuerden que el compendio del Evangelio es una revelación. No todo tiene que estar en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasa, Señor? Evangelio. ¿Qué ¿Qué pasó, dicen los Gabriel? judaizantes? Espera, Diego. ¿Qué pasó, Gabriel? Pedí cita del Antiguo Testamento. Si no la tiene, diga, no la tengo. Y listo. Y siga argumentando. Pero pedí cita del Antiguo Testamento. Adelante. Yo no voy a responder como usted quiere, como usted no lo hizo. Es una Voy a responder pregunta, como quiere. es una pregunta abierta, René. Tú escuchaste, ¿no? Sí, fue No dijo abierta, fue sí abierta. o no y nada. Fue abierta. Fue una pregunta abierta. Tú estás ahí moderando. Sí, ¿Correcto? Por eso dijo de un principio del inicio del debate que si ustedes van a hacer un sí o no, y el Diego Fue dijo abierta. que no está de acuerdo con el sí y no, pues por eso las preguntas van a ser abiertas. No, es que yo mismo lo voy a arrinconar al sí o no, le dije, ¿se acuerda? Sí, escuchaste una. Pedí. No, Permíteme. Dijiste, Permíteme, moderador. Explícame Filipenses 2:6 y dame la cita del Antiguo Testamento, capítulo y versículo. Retrocedan.
Le estoy respondiendo. Que el Dame el capítulo y evangelio, versículo del Antiguo Testamento. escúchame, el evangelio, te estoy explicando, que no entiendas, es otra cosa. El evangelio es la revelación de Cristo, que Él la vino a revelar. Todas las enseñanzas de Cristo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, claro que no, porque Él vino a establecer el evangelio. Él es Dios y Él, porque nosotros hemos debatido esto con otros que no creen que Jesús es Dios. Y una de las razones que creemos que Jesús es Dios, porque Él también vino a establecer sus doctrinas del evangelio. Entonces, las doctrinas del evangelio son revelaciones hacia nosotros. ¿Y dónde lo aprendió Pablo? Lo aprendió de Cristo. Ya te mostré con Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, el evangelio que él predicó, porque me está citando Efesios. El evangelio que Pablo recibió, lo recibió directamente de Cristo. Espero que hoy te vayas instruido te vas a ir. El evangelio es la revelación de Cristo. La revelación. Ahora que ya tenemos esta revelación, es lo que tenemos que predicar. Usted tiene que preguntarme cosas que enseñaron los apóstoles. Usted tiene que probar que no bastó con la revelación de Cristo y los apóstoles, y hay otras revelaciones. Vamos con sus 2 minutos de contrarrefutación, Gabriel. Cuando usted indique, le pongo su tiempo. Sí, adelante, adelante. Ok, 3, 2, 1, ya, adelante. Bien, mi pregunta fue específica, aunque fue abierta, fue específica. Dame el capítulo y el versículo y después le explicas. Así es sencillo, dame el capítulo y el versículo del Antiguo Testamento. Fíjense, no me dio nada. ¿Y esto qué comprueba? Que los apóstoles no eran sola escritura, a menos de que niegues de que San Pablo haya sido apóstol. Y eso es otra cosa. Y entrarías inclusive esta en herejía, ¿no? Pero aquí está claro que lo acaba de decir otra vez, lo recibió de los apóstoles. Y si lo recibió de los apóstoles, ¿dónde quedó escrito? ¿Dónde? ¿Dónde de que Jesús era pura Biblia? ¿Dónde de que San Pablo era pura Biblia? ¿De que los apóstoles eran pura Biblia? ¿Dónde de que Pedro era pura Biblia? ¿Dónde, Diego Six? Te acabas de dar un tiro en el pie con tu respuesta. Adelante. Aquí 1 minuto con 13 segundos. Ok, dale, Darían. Toca la pregunta de Diego Sic. Adelante. Ok, predicador Diego Six, su segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. Adelante. Muy bien, vamos a ver si él puede sostener su argumentación, porque yo le pregunto de lo que sale de su boca. Ojalá aprenda a debatir, que me pregunte lo que yo afirmé, a ver si en las preguntas yo puedo sostener mi argumentación. Así se debate. Le voy a enseñar a debatir. Vamos a ver si él puede sostener su argumentación. Él trajo como argumento segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Retened la doctrina que recibiste de nosotros por tradición o por carta. Señor Gabriel, ¿tiene usted una tradición que Pablo enseñó, que no quedó en sus 13 cartas, pero que sí su magisterio lo tiene? Pero quiero documento que diga, y el apóstol Pablo enseñó esto, que no esté en las 13 cartas. Enséñeme una tradición de Pablo que no está en sus 13 cartas, pero que sí su magisterio lo tiene. Pero usted tiene que mostrarme el documento que diga, y esta tradición lo enseñó Pablo, que no está en las escrituras. Adelante, muéstreme. No le voy a tener misericordia, no lo voy a encerrar. Ahí conteste como le dé la gana. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los 3 elementos de la revelación han sido la tradición, la escritura y el magisterio. Por lo tanto, los 3 están íntimamente vinculados, numeral 95 y 96 de la Iglesia Católica. Y fíjense lo que dice Basilio el Grande en su epístola 360. Oigan, presten atención. ¿Sí? Y también recibo
de los santos apóstoles, San Pablo era apóstol, recibo de los santos apóstoles, profetas y mártires sus imágenes y las venero. Otra vez. Y también recibo a los santos apóstoles, profetas y los mártires sus imágenes y las venero y las beso con homenaje, porque son heredadas de los santos apóstoles y no están prohibidas, sino por el contrario, pintadas en todas nuestras iglesias. San Basilio el Grande, en su epístola 360. San Pablo era apóstol, a menos de que niegue que San Pablo sea apóstol. Adelante, Diego Sic. Ok, 1 minuto con 16 segundos. Delante de Darío con la refutación. Predicador Diego Sic, sus 2 minutos para su refutación a esa pregunta. Adelante. Muy bien, no le voy a hacer preguntas de las que tenía porque no tiene la capacidad de responder. Vamos a bajarle la revolución, no está al nivel. La pregunta fue muy clara. Muestre una enseñanza de Pablo que no quedó plasmado en las 13 cartas, pero que sí su magisterio la tiene. ¿Qué me trae él? Dice el magisterio que somos tradición, escritura y magisterio. Yo no le pregunté eso. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue que muestre una doctrina que no está en las 13 cartas y que dice, Basilio enseña que yo venero la imagen. Él venera la imagen de Pablo, él venera la imagen de los profetas, él venera. Es lo que dice el documento que usted citó. Ahí debió de decir, y nosotros recibimos esta enseñanza de Pablo, venerar la imagen de los apóstoles, venerar la imagen de los profetas, besar las imágenes. Si el documento dijera así, yo se lo recibo. Si el documento dijera, y nosotros recibimos de la tradición de Pablo, pero lo que usted citó, yo venero la imagen de Pablo, venero la imagen de los profetas, beso las imágenes, es lo que Basilio cree, es lo que a esa deducción llega Basilio. Pero usted en ningún momento dijo que él recibió de Pablo esa enseñanza. ¿Y en qué año habrá existido Basilio el Grande? Es que quién sabe, siglos después. Si usted me lo hubiera mostrado con los padres apostólicos, a lo mejor le creería, porque los padres apostólicos son los que sucedieron a los apóstoles. Por eso le dije, voy a bajarle a la revolución, le voy a hacer preguntas de párvulos, a lo mejor esa sí responde. Vamos, Gabriel, con su tercera pregunta. Cuando esté listo, me indica. ¿Está listo, Gabriel, con su tercera pregunta? Ok, 3, 2, 1, adelante. Dice mi tercera pregunta. La escritura es una tradición bíblica infalible, sí, no y por qué. La sola escritura es una tradición bíblica infalible, sí, no y por qué. Adelante con su respuesta. Ok, adelante. Claro, Diego, la respuesta es sí. La respuesta sí, un 100%. Sí. Le di mis 3 argumentaciones. 3 argumentaciones. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, se rigieron meramente por la ley, ya le di mi argumentación. Cuando los apóstoles establecieron doctrina, ellos la recibieron de Cristo, recuerde, también citaron las Escrituras. No todo tiene que estar en el Antiguo Testamento, la doctrina evangélica del Evangelio, porque Cristo lo vino a revelar, Y
lo que le reveló a los apóstoles, ellos le dieron continuidad. Ejemplo, Dios le reveló a los profetas, y ahí está explícito que Dios les dice a los profetas, explícitamente está el texto, que Dios le habla a los profetas. Incluso su propio magisterio entiende que un dogma es una revelación divina. Ese es un dogma. Hay una diferencia entre dogma, tradición y costumbres. Una tradición, una costumbre, el laico no está obligado a creer, no está obligado a practicarlo. En cambio, un dogma, y usted sabe su magisterio, un dogma, sí, el católico está obligado a creer porque es una revelación divina. Entonces, las doctrinas que plasmaron los profetas, los reyes, los apóstoles, claro que sí está plasmado en la doctrina cristiana. El día de hoy ya está cerrado el canon y nuestra guía tiene que ser la Escritura, la palabra de Dios, como ya le mostré en mi argumentación. Gracias. Adelante, René. Bien, Gabriel, tienes 2 minutos para refutar lo que dijo el hermano Diego. Adelante, cuando usted indique. Bien, fíjense cómo acaba de catapultar a la sola escritura y no se dio cuenta. No se dio cuenta, ni siquiera se tuvo a pensar la premisa de la cuestión. Y esta premisa es la de contradicción, ¿sí? Porque no se puede negar que la sola escritura es una tradición. Y entonces, a usted decir, Diego Sic, a usted decir que sí es infalible, acaba de negar el principio de sola escritura que dice que la escritura es lo único infalible. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bajemos las persianas, cerremos todo, porque usted acaba de sepultar la sola escritura. Porque si la sola escritura es una tradición infalible que se remonta del siglo XVI, o para darle beneficio a la duda a usted, porque se remonta desde la época de los apóstoles, es una tradición infalible. Acaba de sepultar la sola escritura y no se acaba de dar cuenta, amigo. ¿Qué le parece? Y esto va en mi principio de contradicción. Al final terminan estando en contra de la escritura porque no hay registro bíblico de la sola escritura y terminan estando en contra de la tradición. Se acabó, amigo. Gracias, Diego. Listo. Tiempo, 1 minuto con 17 segundos. Adelante, Darío. Predicador Diego Sic, su tercera pregunta, por favor, formule su tercera pregunta. Adelante. Vamos a hacerle preguntas básicas a ver si estas las responde. La pregunta es esta, ya que a mí me gusta preguntar de lo que ellos afirman, así debato yo. Hasta el momento él no me ha hecho ninguna pregunta de mi argumento, a ver si yo puedo sostener mi argumentación. La pregunta es esta. En el primer siglo, cuando existieron los ebionitas, los arrianos, los gnósticos, que todos decían ser cristianos, ¿esto es por culpa de la escritura? Sí, no, ¿por qué? Adelante, René. ¿Esa es la pregunta, Gabriel? Sí, sí, le entendí. Ok, tiene 2 minutos para responder. Cuando usted indique. Ok, su pregunta es básica. Si los herejes de aquel momento, los ebionitas, los marcionistas, los valentinianos, etcétera, 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 ¿eran herejes por culpa de la escritura? Sí, no, ¿y por qué? La pregunta es no, de la escritura no. ¿Sí? Eran herejes por culpa de la sola escritura, amigo. Por culpa de la sola escritura, que es distinto. Porque ellos, igualmente dice Ireneo de León, porque ellos a utilizar la escritura la vuelven fiscal de la misma. Entonces vean, ¿no? Vean, si supuestamente, ¿no? Dándole el beneficio a la duda que la sola escritura existe de la época apostólica, te voy a decir que sí. Y eran los herejes los que lo utilizaban. Y eran los apóstoles y sus sucesores los que les dieron jaque mate. Listo. Gracias.
Y 1 minuto con 6 segundos. Adelante, Darío, con la contrarrefutación. Gracias, René. Predicador Diego Six, sus 2 minutos para refutar fue un rotundo no. Adelante. Vamos, adelante. Se dan cuenta, él no puede sostener su argumentación, porque él trajo como argumento que por culpa de la sola escritura es que hay tantas interpretaciones. Ahora dice, es por culpa de la sola escritura. Mire cómo él es inconsistente. Se supone que la sola escritura apareció en el año 1500. Es un chiste. Su respuesta es un chiste. Y no que la sola escritura nunca existió en el primer siglo. Esto fue hasta en el año 1500. Pero resulta que ahora los arrianos eran sola escritura. Ahora los ebionitas eran sola escritura. Qué chiste, ¿no? El chiste se cuenta solo. Y no los católicos dicen, la sola escritura lo inventó Martín Lutero. Ahora lo inventaron los arrianos. Ahora lo inventaron los ebionitas. Qué chiste, ¿no? Señor, la interpretación que le da cada persona no es culpa de nadie. Por eso es que dijo el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 1. No se hagan muchos maestros de vosotros mismos, porque recibiréis mayor condenación. Tenemos que tener cuidado de lo que vamos a enseñar, tener una fiel interpretación de lo que Cristo enseñó. El problema de estos amigos en el primer siglo y segundo siglo, empezaron a mezclar la filosofía. Ese fue su problema. Querer entender la escritura con filosofía o la teología con filosofía. No es culpa de la escritura, es por la filosofía. Pero me gustó mucho lo que dijo, es por culpa de la sola escritura. Se supone que la sola escritura apareció en el año 1500. Ahora entonces fueron los arrianos, fue Marción, los ebionitas, los que inventaron la sola escritura. El chiste se cuenta solo. Es muy bueno para que nos hagan reír la noche. Vale, va mi última pregunta y espero que preste atención, por favor. Señor Diego Sic, preste atención a esta pregunta porque dependiendo de lo que responda, el debate usted lo gana o lo pierde. ¿Sí? Preste atención. En tiempo anterior lo he visto usted debatiendo en contra de el bautismo de infantes. Le tengo una noticia. La iglesia pentecostal, con la sola escritura, determina de que el bautismo de infantes está permitido. ¿Quién tiene razón? ¿Quién miente? ¿Diego Sic o la iglesia pentecostal de Chile? Me dejas tantito con el moderador. René, ¿escuchas esa pregunta? No, yo ya sé la respuesta. ¿Se acuerda que le dije? Ninguno de los dos. Ninguno. Ok. Esa es la respuesta. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Muy bien. ¿Por qué ninguno de los dos? Porque lo mismo pasó en el en el segundo siglo, y usted tendrá que refutar esto. ¿Acaso Tertuliano dijo él que no estaba de acuerdo? Lo que Tertuliano decía, hay que esperar que ya tengan una edad madura para tomar una decisión. Pero algunos decían que sí hay que bautizar niños. Entonces, es la interpretación que cada uno le da. Al final de cuentas, el bautismo es bíblico. Como lo interpreten unos, es diferente. Por ejemplo, la Santa Cena es bíblica. Como lo interpretan ustedes y como lo interpretamos nosotros, es cosa diferente. Pero mi última pregunta sí va a estar tremendo, porque sí, su magisterio enseña cosas que totalmente contradice la escritura, y siquiera vamos a encontrar rastros en la escritura ni en la andación que cada persona le da. Es independiente. Nosotros consideramos que hay que bautizar a las personas cuando ya son adultas, cuando ya saben tomar decisiones. Pero este problema no solo es ahora, también en el segundo siglo, con Tertuliano, con Ignacio de Antioquía e Irineo de León. Esa es su respuesta. Adelante, René. Adelante. Muy bien, Gabriel tiene 2 minutos para refutar el argumento de Diego. Sí, cuando quieras.
Ahora, Sí, Tertuliano no es padre de la iglesia ni tampoco Orígenes de Alejandría. Sépalo, ¿no? Tertuliano no es padre de la iglesia. ¿Es cristiano primitivo? Sí, pero padre de la iglesia no. Esta pregunta va conforme a el silogismo que presenté de contradicción también. Y miren lo que dice Kevin Van Hooser. Dice, la sola escritura no significa solo mi interpretación de la escritura. Sin embargo, la historia del protestantismo muestra cómo la falta de una hermenéutica compartida ha producido divisiones y denominaciones rivales. Un protestante aceptando que la sola escritura ha traído divisiones. Por ejemplo, Diego Sig no bautiza infantes. La Iglesia de Chile pentecostal sí bautiza infantes. Entonces, hoy se lleva dos conocimientos. Primero, de que Tertuliano y Orígenes no son padres de la iglesia. Y segundo, de que la iglesia pentecostal de Chile bautizan infantes. Adelante. Y ojo con la misma sola escritura. Adelante. muy bien, 1 minuto con 19 segundos. Adelante, Darío. Predicador Diego Sig, su última pregunta. Adelante. Muy bien. Va a ser no vamos a ponerle cerecita al pastel porque este debate no da la talla. Va a ser una pregunta bien sencilla, tranquilo, sencilla. Señor, porque yo le estoy preguntando de lo que él argumentó, ¿ok? Él no me hizo ninguna pregunta de mis argumentos. La pregunta es esta. La profecía de Mateo 2:23. ¿Tiene usted un documento de su magisterio que sí tiene esa profecía? Sí, no, ¿por qué? Pregunto, Mateo 2:23, esa profecía que no está en el Antiguo Testamento, ¿tiene usted en algún documento suyo donde sí está? Sí, no, ¿por qué? ¿Listo? Adelante, René. Ok, mi respuesta. Gabriel, ¿entendió la Sí pregunta? entendí la pregunta. Sí entendí la pregunta. Ok, cuando usted indique le pongo el tiempo. Ok, no es necesario. Con esto se lo digo, no es necesario. Y se lo voy a explicar por qué. Porque varios teólogos, y aquí lo invito a usted con todo el ánimo, con todo el respeto, a que investigue más el tema y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Investigue el tema respecto a Mateo 2:23 y se va a dar cuenta de que la mayoría de los estudiosos concuerdan de que es una tradición próxima al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, yo le mencioné a Philip Schaff, que él, y de hecho, eso fue parte de mi argumentación y se ve que no prestó atención. Entonces, Philip Schaff y Alistair McGrath terminan resaltando eso, ¿no? De que existe la posibilidad de que eso, lo de que será llamado nazareo, es una tradición reciente antes o durante el nacimiento de Cristo. Listo, cerca del nacimiento de Cristo, se acabó. Y eso no quita que la tradición no sea infalible. Eso no quita que el magisterio no sea infalible. Por lo tanto, me dijiste sí, no, ¿y por qué? Te digo, no es necesario. No es necesario. Adelante. Muy bien, 1 minuto con 12 segundos. Adelante, Darío. Ok. Predicador Diego Sig, sus 2 minutos de refutación no es necesario. Adelante. Ok, yo me voy tranquilo de este debate. No me hizo ninguna pregunta de mis argumentos para ver si yo podía sostener en pie mis argumentos. Así se debate, señor Gabriel. Al menos hoy aprendió a debatir. En el próximo debate que usted tenga, haga las preguntas de las argumentaciones de su opositor, porque en las preguntas uno puede hablar muchas cosas, uno puede decir esto y lo otro. En las preguntas es donde se define si uno puede sostener en pie su argumentación. Entonces, la próxima vez que usted quiera derribar la sola escritura, no le sirve como argumento Mateo 2:23. No le sirve porque no hay ni un solo documento, ni uno solo, ni en la judía,
ni un solo. ¿Dónde está explícitamente esa profecía? Se le conocen pasajes oscuros de la Biblia, así que no le sirve, no le funciona para querer derribar la sola escritura. Yo le recomiendo que la próxima vez traiga mejores argumentos, ataque nuestras doctrinas. A ver, Diego Sic, sostenga con la escritura esta doctrina que usted tiene. Ahí es de verdad que me ponga a temblar. Señor Diego Sic, ¿usted cree en el arrebatamiento? Muestre con la escritura el arrebatamiento. Señor Diego Sic, ¿usted cree que la cena del Señor es simbólico? Muestre con la escritura que es simbólico. Así es como quizá a lo mejor nos pongan a temblar un poquito. Pero traer argumentos que ni usted lo puede comprobar no le sirve. No es argumento, así que la próxima vez traiga mejores argumentos. Tal vez solo así me ponga a temblar un poquito. Pero este debate tuvimos que bajarle la revolución. Ya no le hice las preguntas que tenía que hacerle porque es de balde, no las puede responder. Gracias. Gracias, predicador Diego Sic. Adelante, René, modera, nos vamos. Las despedidas. Adelante, René. Ok, hermanos queridos, gracias por compartir con las 4 plataformas de los hermanos Darío, Gabriel y Diego Sic. Gracias, Diego. Creo que empezamos a calentar un poquito por esa parte, pero tratamos la manera de calmarlos. Pero tranquilo, muchachos, esto es algo que sirve para meditar también, ¿verdad? Y tomar argumentos, quien dice verdad, quien dice no. Bien, como nuestro invitado es Diego Sic, pues le damos el tiempo para que él se despida y vamos despidiéndonos ya. Adelante, Darío.